Bien, entonces vamos a comenzar. Clase 6.1a. Y tenemos 2, 3 medios, 4 tercios y 5 cuartos. Bien. Nosotros habíamos visto dos tipos de sucesiones, ¿sí? Las aritméticas y las geométricas. O sea que se puede tratar de suma o se puede tratar de resta. Bien. Ahora, vamos a hacer la prueba, ¿sí? ¿Se acuerdan que teniendo dos términos consecutivos nosotros podíamos encontrar la razón de cualquiera de las dos? Vamos a intentar, ¿me siguen con lo que yo estoy diciendo? Sí, sí. Bien, la razón era esto que nosotros hacíamos de sumar o multiplicar por un número y ir obteniendo la siguiente, ¿sí? Esa era la razón. Ese número que nosotros íbamos trabajando todo el tiempo era la razón, ¿sí? Bueno, vamos a pensar en las dos posibilidades. Si fuese una sucesión aritmética, recuerden que se trataba de suma. Por lo tanto, al tener dos términos consecutivos, ¿sí? Cualquiera de estos seguidos puede usar yo, para obtener la razón, ¿qué hago? Resto el término que sea más grande, le resto el más chico, ¿sí? Es decir, que yo acá tengo el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Bien, yo puedo restar 4 menos 3, 3 menos 2, 2 menos 1, cualquiera de esas cuentas me tiene que dar la razón, el mismo valor, ¿sí? Vamos a probar con el 2 menos 1 para probar cuál es la razón. Vamos a suponer que es aritmética. No sé si es aritmética, ¿sí? Estoy haciendo la conjetura como si fuesen ustedes. No sé si se trata de aritmética o geométrica. Vamos a probar cuál es la razón. Si se trata de aritmética, tengo que trabajar con la suma. Pero ¿qué pasa? Para encontrar la razón, ¿se acuerdan que había una fórmula que sencillamente es el término más grande menos el más chiquito? Yo les dije, vamos a probar con el 1 y el 2. Entonces, 2 menos 1 es la cuenta que yo tengo que hacer. ¿Bien? A sub 2, que es 3 medios, menos a sub 1, que es 2. 3 medios menos 2 tengo que hacer. ¿Bien? ¿Cómo hago para...? Acá tengo que trabajar resta de fracciones, ¿sí? ¿Cómo hacía para restar una fracción? Tengo Perdón, que profe, no la escuché. ¿Cómo Mi mamá se hacía? estaba yendo. No, no hay problema. ¿Cómo hacía para restar una fracción? Acá nosotros estamos en quinto, o sea que vamos a tener que incorporar contenidos de todos los años, ¿sí? Estamos trabajando en este caso una resta de fracciones con distinto denominador. ¿Cómo hago para que tengan las dos el mismo denominador? Para poder restarlas. Profe, si se cambian de lugar, ¿no se cambia el signo? No, sí o sí tengo que restar así. Ah, Y acá, acuérdense que los números enteros, ¿por qué tengo que restar en este orden? Porque tengo que hacer a sub 2 menos a sub 1, ¿sí? Si no me va a dar otra cosa, no me va a dar la razón. Sí, Franco. Profe, al 2 entero que no hay que poner un 1 abajo. Bien, imaginariamente recuerden que tenemos un 1. Entonces, En lugar de ahora, hacer resta cruzado, ¿no es? O algo así era. no, tengo que transformar esta fracción en una fracción equivalente con denominador 2. ¿Cómo hacía para tener el denominador 2? Multiplicaba a toda la fracción de manera que 1 por algo me dé 2. ¿1 por qué me da 2? 1 por 2. Por 2. Multiplico a toda la fracción por 2.
Bien, esta la voy a dejar igual. Esto lo hacemos cuando tenemos sumas o restas con distintos números abajo, ¿sí? Entonces me va a quedar menos, lo copio en otro color para que veamos la transformación. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. ¿Bien? ¿Hasta ahí todos me siguieron? Sí. Estoy haciendo esa resta que yo tengo, sí. La idea es que vayamos viendo también cada pedacito del ejercicio. Si no, les diría agarren la calculadora y hagan 3 medios menos 2 y les va a dar, pero vamos a practicar todo ya que estamos. Entonces, acá que tenemos los dos denominadores iguales, sí restamos y solo restamos lo de arriba, ¿sí? Acuérdense. 3 menos 4 me da menos 1, menos 1 medio. Yo tengo que ver ahora si cumple este menos 1 medio con esta sucesión. Yo tengo que todo el tiempo aplicarle menos 1 medio y me tiene que dar todos los términos estos. ¿Hacemos la prueba? 2 menos 1 medio, sí me da 3 medios, ¿sí? Porque lo hicimos acá. 3 medios. Tenemos el A sub 1, bien. El A sub 2, bien. Ahora, si yo le resto menos 1 medio a 3 medios, tengo que obtener 4 tercios. ¿Sí? Vamos a hacer cálculo auxiliar. 3 medios menos 1 medio. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? Esta cuenta de acá. 3 medios menos 1 medio. 2 medios. 2 medios. Que 2 medios es el número 1. 2 dividido 2, 1. Lo puedo escribir como 2 medios o como 1, como ustedes quieran. ¿Me dio el mismo término? ¿Me dio el A sub 3? No. No. Quiere decir que aritmética no era. Es geométrica, claro, es geométrica entonces. Vamos a ver si realmente es una sucesión. Vamos a probar, geométrica. Para que sea geométrica, acuérdense que trabajamos con la multiplicación. Y para encontrar la razón es la inversa, ¿sí? Como decíamos, la aritmética era suma, usamos la operación inversa que es la resta. Para calcular la razón de una geométrica, vamos a usar entonces, ¿qué operación? La división. Vamos a hacer A sub 2 dividido A sub 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces reemplazo acá. El A sub 2 vale 3 medios y el A sub 1 vale 2. Que yo lo puedo escribir así o lo puedo escribir de esta manera. 3 medios dividido 2. Quizás más fácil para trabajarla, para que la veamos. Otra vez, ahora tenemos que aplicar división de fracciones. ¿Cómo era la división de fracciones? No se dividen los dos por el mismo número. Se dividen se dividen, ¿cómo? ¿Cómo me dijeron? Los dos por el mismo número. No. Acuérdense, siempre que estamos trabajando fracciones y nos toca un número entero, siempre hay un 1 acá. Son 2 enteros, ¿sí? Entonces, división... Sí, Franco. Ahora sí, pues yo me acuerdo que hay uno que se hace cruzado, ¿no? Sí. 2 dividido 2. Ahora sí o... Sí, y se usa en la división de fracciones, se hace cruzado y se multiplica, no divido, por favor, ¿sí? No divido. Tengo que hacer 3 por 1 y me da lo de arriba. 3 por 1, 3. 2 por 2 y me da 4, lo de abajo. 3 cuartos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Profe, Sí. porque si es el resultado, ¿cómo puede ser? Porque el otro es 4 tercios, no 3 cuartos. No, estamos calculando la razón. Ah, sí, tiene razón. Razón.
Vamos a ver qué nos da, ¿sí? Puede ser que no sea sucesión, ¿sí? Vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, tenemos, la sucesión empieza en 2. 2 por 3 cuartos. 2 por 3 cuartos me da 6 cuartos. Y 6 cuartos, esta fracción yo la puedo simplificar, ¿verdad? ¿Saben? ¿Me están siguiendo con la cuenta o necesitan la cuenta acá al costado? Sí, 3 medios. Sí, profe. Bien, si yo la simplifico, me da 3 medios. O sea que hasta ahora va cumpliendo. 3 medios por 3 cuartos. Tengo que hacer 3 por 3, 9. 2 por 4, 8. ¿Sí? 8. ¿Se puede simplificar? Sí, arriba por 3, le queda 3. Y arriba, si lo simplificas por No, 2, no te se queda puede. 3 cuartos. Para simplificarlo tiene tengo que que ser el mismo. simplificar con los dos lo mismo. Sí, Entonces no. no. Entonces no cumple esta razón. ¿Sí? Esta es una forma de plantearlo. ¿Bien? Ahora, espérenme un segundo. Menos un medio. Claro, yo no leí bien la consigna que les había planteado. Fíjense que la consigna de eso dice, expresen las siguientes sucesiones aritméticas con su fórmula general. Ya me está dando la sucesión aritmética. ¿Bien? ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ya me está diciendo que es una sucesión aritmética. Ah, Entonces, Eso le ¿qué iba a decir, pasa? porque arriba se Bien. te dice que es una sucesión Muy aritmética. bien. Eso es una Pero usted sucesión manda este aritmética. Es, o puede ser que en algún caso que usted lo ponga, pero que no sea una sucesión. No, lo que pasa es lo siguiente. ¿Se acuerdan que todas las sucesiones tenían fórmula general? Sí, Bien. El término general de una sucesión aritmética, ¿cuál era? Era cualquier a sub n es igual a el a sub 1 más n menos 1, que ahí es lo que nos estaba faltando, por r. Vamos, esta es la fórmula general que tienen en el práctico. ¿Sí? Que sí. tienen todo recuadrado en el práctico, tienen ahí arriba de todo les dice, la fórmula general es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por r. Bien, ahora yo les pregunto, nosotros con esta sucesión, ¿podemos saber cuál es el a sub 1? ¿El 2 o no? El 2. sí. Mi a sub 1 vale 2. ¿Bien? Siempre va a tener esto n menos 1. ¿Por qué? Por la R, que la razón en este caso era menos un medio. ¿Bien? Ahí tenemos la fórmula. Ahora, para verificar si cumple, ¿qué hacemos? Vamos reemplazando a la N. ¿Sí? Si nosotros tenemos esta fórmula general, vamos reemplazando. A ver, y ahí podemos terminar de decidir si es sucesión o no es sucesión. ¿Bien? Ya hicimos 2 métodos y por ahora no nos dio. Este es el último y con esto o sí o no, ¿sí? Para que tengan todo para que tengan todo en la mesa y ustedes elijan con cuál trabajar. Así no queda más dudas, ¿sí? Profe, no entendí muy bien. O sea, ¿es o no es una sucesión aritmética? Y eso es lo que ¿Y tenemos eso que está para terminar qué? de... Eso Eso es lo que ustedes tienen que tratar de definir. Si eso no es y cuál es, ¿sí? ¿Hasta ahí ¿Y la forma vamos? Termine toda la de, cuenta y la que forma de termine. averiguarlo Bien. es que la... Eso tiene que hacer solo. O sea, Esa pregunto, profe, porque... Sí, decime. No, pregunto porque no entiendo muy bien el tema. A ver, en el trabajo te marca la sucesión, pero vos tenés que verificar si es aritmética Claro. o geométrica. Si es y cuál es, ¿sí? En este caso ya estaba diciendo que era sucesión aritmética, entonces como ya dice que en teoría es una sucesión aritmética, bueno, vamos con la fórmula general. Tenemos el a sub 1, tenemos la razón porque la calculamos, listo, ¿sí?
Ahora, fíjense, si yo quiero calcular el A sub 2 y quiero saber y quiero que me dé 3 medios, vamos, A sub 2, fíjense que estoy copiando lo de la fórmula general, ¿sí? Es igual al A sub 1 más N menos 1. N es 2, así que 2 menos 1. 2 menos 1 por menos 1 medio. ¿Vamos? Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 más 1 por menos 1 medio. ¿Por qué ¿Sí? n es 2? Porque estoy haciendo el A sub 2. A sub n es esto. Si n, yo ahora quiero calcular el A sub 2, n se transforma en 2. ¿Va? Ah, sí, ahora entiendo. Bien. Ahora nos queda esta cuenta. Esto, 1 por menos 1 medio, nos queda menos 1 medio. 2 menos 1 medio, ya habíamos dicho que era 3 medios. ¿Sí? El A sub 2 nos dio ok. Vamos con el A sub 3. Si ya cumple, ya está. Esa es la fórmula y eso era lo que nos pedía. ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez. Ahora tengo A sub 3. O sea que donde está la N ponemos un 3. El A sub 1 es 2 más N menos 1. O sea que nos va a quedar 3 menos 1 por menos 1 medio. Bien, vamos a la cuenta. 2 más 3 menos 1 me da 2. Avísenme si voy muy rápido o me están siguiendo. Yo voy bien. Bien. Y tenemos que multiplicarlo por menos 1 medio. Para multiplicar es directo, acuérdense. 2 por menos 1, ya directamente le podemos poner el menos, porque nos da más por menos menos, 2 por 1, 2. 2 dividido 2, me queda 1. 2 menos 1 me da 1. ¿Sí? Quiere decir entonces que en teoría el término 3 tenía que ser 1, por lo tanto esta no es una sucesión. ¿Sí? Ah, ¿viste? Por eso yo me maté el cerebro pensando, pero no me daba de ningún cálculo. Bien. Intenté, pero no me salía. Esas son cualquiera de las formas que ustedes pueden encontrar la clave, ¿sí? Directamente calculan la razón y van haciendo la suma o la resta a ver si cumple, o aplican la fórmula general. Todo va con la fórmula general, ¿sí? Para hacérselo más sencillo, con la fórmula general obtienen todo. Pero bueno, yo acá les planteé 2 métodos de resolverlo, ¿sí? Más o menos, ¿se entiende? Sí. Bien, Sí, profe, ahora sí, genial. va queriendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quiera, otro punto que no haya salido? Mira, yo me mareé en el 7-4, en el trabajo 7, el punto 4. 7, Porque 4. en la primera dice, calculen la suma de los primeros 8 términos. Antes iba joya. Pero dice, sea la sucesión geométrica de término general A sub n igual a 2 por 3n. Y ya me mareé ahí. No entendí. Bueno, estamos con las sucesiones geométricas, clase 7. Exactamente. Vayan tomando apuntes, ¿sí? De todo lo que vamos haciendo, si tienen algo a mano, ¿sí? O por lo menos las respuestas para saber a lo que tienen que llegar. Bien, estamos entonces en el punto 4b. Franco. El B me dijiste, ¿no? No, en la. En el A. En la, sí. Porque del trabajo 7 me falta ese punto nomás. Y yo se lo mando. 4A. No lo pude hacer, lo intenté, pero El no lo pude 4A dice, calculen la suma de los 8 primeros términos. Vamos a copiar la consigna, así partimos bien, porque... Suma de los 8 primeros, ¿sí? 8 términos. Bien. La A dice, sea la sucesión geométrica de término general, A sub n es igual a 2 por 3 a la n. ¿Bien? Entonces, la fórmula general de una sucesión geométrica, fórmula general, siempre está dada así.
A sub n es igual a sub 1 por Q a la n menos 1, ¿sí? Donde Q era la razón geométrica, ¿va? Sí, sí, sí. Bien. Sí, porque te dijo Entonces, que íbamos a representar la razón con la Q. En vez de con la R. claro, en vez de con la R. Lo único para también poder identificar más fácil si se trata de geométrica o aritmética. Bien. Entonces, tenemos que encontrar la suma de los 8 primeros términos. Bien, en esa copia tienen una fórmula que también está en rojo, justo está arriba de las consignas. Justo arriba del punto 1 está la consigna, perdón, la fórmula general. Entonces, está dada así la fórmula general. Sn es la suma de los enésimos términos, ¿sí? La S es de suma. Entonces, para calcular la suma, yo necesito el A sub 1 y eso lo multiplico por la razón elevada a la n y a eso le resto 1. Y a su vez, esta cuenta la divido por Q menos 1. Son fórmulas. Acá no nos tenemos que perder, ni marear, ni complicar la existencia porque son fórmulas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ver los datos que tenemos y reemplazar. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta fórmula y esta. A su vez, la consigna nos está dando esta fórmula, que es la fórmula general, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí, sí. Esto estoy planteando acá todo lo que tenemos de datos. Bien. Ahora, fíjense que para calcular la suma de los términos, yo necesito saber A y saber Q, ¿no? Entonces, comparemos este de acá con este dato que tenemos acá, con la fórmula general que nos dio. ¿Podemos saber cuál es el A sub 1? 3. 3 está elevado a una potencia, ¿sí? El que está elevado a una potencia acá en la fórmula general, ¿cuál es? ¿Es el término 1 o es Q? Q. Entonces, 3 va a ser Q, ¿no? La razón. Claro, ahora, en este caso en particular, Q vale 3. ¿Y el A sub 1 cuánto vale? 2. 2, que es el que está acompañando a Q, ¿ven? A sub 1 La por Q, potencia esta, ¿cómo se 2 para saber cómo es, por profe? Q. Bueno, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Y la potencia, cómo sabemos para saber cuál es? ¿Qué? La potencia son los términos. El término 1 reemplazo por 1, el término 2 reemplazo por 2, el término 3 reemplazo por 3, ¿sí? Ahora, no perdamos de eje que lo que queremos saber es la suma de los términos, ¿sí? La suma de los términos. En este caso nos está pidiendo los 8 primeros términos. Entonces, S sub n va a pasar a ser S8. La n va a valer 8 porque yo quiero saber la suma de los 8 términos. ¿Sí? ¿Hasta ahí eso lo entienden? Sí. Bien, la n va a ser la cantidad de términos que yo quiero sumar. ¿Sí? Entonces, reemplazo acá con los datos que tengo. A sub 1 vale 2, me va a quedar 2 por Q, que es 3, 3 elevado a la 8 menos 1, ¿sí? Sobre 3 menos 1. Bien, y ahí les queda una cuenta nada más que hacer. S8 es igual a 2 por 3 elevado a la 8, que ahí sí voy a agarrar calculadora porque no me acuerdo esa potencia. Esperen que... ¿Dónde tengo la cálculo? Acá. Y hacemos esa cuenta, ¿sí? No queda nada más complejo que eso. Entonces, 3 elevado a la 8. Ay, me llega el mensaje. Me da 6.561, ¿sí?
6.561 menos 1, y a eso lo divido por 3 menos 1. ¿Bien? Son cuentas nada más. El S sub 8 es igual a 2 por 6.560 sobre 2. ¿Sí? ¿Qué? Fíjense que estoy multiplicando acá y dividiendo acá por el mismo número. Regla práctica matemática, tac, tac, y me queda de respuesta final 6.560. ¿Sí? La suma de los 8 primeros términos me da eso. ¿Sí? Porque estamos trabajando con potencia, por eso se va muy grande. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? No. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Todo? Estamos usando fórmulas. Franco, ¿se entendió? Sí, profe. Ahora sí. Bien. Es Igual esa es algo de fórmula. apura. En ese punto, en el punto 4, tenemos que usar esta fórmula. Entonces, de las sucesiones que yo tenga, tengo que encontrar Q y tengo que encontrar A sub 1, ¿sí? Tanto del término A, del B y del C, o sea, de las consignas A, B y C, tenemos que encontrar eso, Q y A sub 1. Y ahí reemplazo, ¿sí? Acá siempre me va a quedar S sub 8 porque yo quiero saber los 8 primeros términos, ¿sí? Que es lo que me pide la consigna. Profe, ¿Sí? Sí. usted a veces manda sucesiones que no son sucesiones, ¿no? Como por ejemplo en el 6, el Sí, A, que no era una sucesión, sí, es ¿no? para que ustedes la analicen, sí, tal cual. Sí, porque en el B, del 4, del trabajo 7, para mí no. No sé. B4, Lo 7. estoy estudiando, pero sí. En el trabajo 7, punto 4, en el B. Fue que dice menos un medio, la otra es 1 entero, la otra es menos 2, pero solamente hay que sacar, porque dice A sub n es igual a eso, o sea que hay que sacar el término general. Claro, ¿No? vos tenés que sacar la suma de los 8 primeros términos. En teoría sí tiene que ser una sucesión porque lo saqué de un manual. Pero puedo buscar ese manual. A ver A si- este punto en particular, a esta sucesión en particular, no la inventé yo. Ah, Si bueno. dice que es sucesión, Ahí debe viene la ser. ¿Querés respuesta. que la analizamos a ver si es sucesión? Igualmente lo que pide la consigna es aplicar eso, pero a ver, tenemos el primer término es menos un medio, el segundo término es 2, no, No, 1, 1. perdón. Por lo El otro, general el 0, les menos 2. resuelvo todo yo antes de mandárselos, pero bueno, a veces, qué sé yo, puede fallar. En el trabajo 7 no, profe, lo explicó así por arriba, ¿no? Por lo menos en el punto 4. Claro, porque era aplicar la fórmula de la Porque suma nada más. creo que ese día usted estaba sin luz o no sé, algo así. Puede ser, puede ser. Fue todo un lío ese día. Que nos Bien, conectamos más tarde. si queremos saber si es sucesión o no, ya de por sí estamos trabajando con sucesiones geométricas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, profe, Entonces, entre aritméticas y geométricas? y eso es lo que habíamos dicho. Por ejemplo, la aritmética puede ser 3, 5, 7, 9, por ejemplo, la aritmética. Fíjense que yo acá estoy aplicando suma para ir de un término al otro. 3 más Claro, 2, está sumando 2. 5, más 2, 7, más 2, 9. ¿Ven? Y no hay En, números negativos ahí. en ¿O este sí? caso no, estas aritméticas Ahí. estoy contestando lo que me decía Leandro, ¿no? Sucesiones Aritmética. aritméticas, no puede haber números negativos, ¿no? Ahí la Sí, geométrica sería sí, multiplicando, puede dividiendo. haber. Por ejemplo, puede ser la sucesión, no sé, 2, 0, menos 2, menos 4, ¿sí? Ah, sí, porque ahí está restando 2. Claro, estoy restando 2. Es trabajar con la suma y con la resta, ¿sí? Esa es la consigna de aritmética. En cambio, en la geométrica va a haber una multiplicación. Como esto lo veo yo sencillo, fíjense, no pensemos en la fracción, pensemos en los de acá adelante, ¿sí? Que quizás nos resulta más sencillo visualizarlo. Del 1, para transformarlo en un menos 2, ¿con qué lo tengo que multiplicar?
porque es geométrica, estamos multiplicando acá. 2, perdón, Por 1, 2. 1, ¿por qué me da Por dos. menos 2? Negativo por positivo te da menos 2. Claro, por 3, ¿no? por menos 2. 1 por menos 2 me da menos 2. Menos 2 por menos 2 me da, Negativo, me da positivo. 4. ¿Me da? Sí. ¿Ven? Ahora yo les digo, la fracción menos 1/2 por menos 1, por menos 2, es lo mismo, menos por menos más. 1 por 2, 2. Lo de abajo no lo toco porque estoy trabajando, multiplicando con enteros, ¿sí? Es lo que decíamos hoy. Me va a quedar 2 dividido 2. 2 dividido 2 me da 1. Sí. Listo, Sí. entonces ven que la razón en este caso es menos 2. Acá yo lo hice visualmente porque, bueno, me di cuenta, digamos, pero si ustedes ven la sucesión y no se dan cuenta, ¿qué hacen? Tengo que hacer todo el Para cálculo. Bueno, claro. los ejercicios anteriores, la mayoría los hice a vista nomás, Ujú. porque no era difícil. Hay Por ejemplo, algunos no que sé. son más enroscados, entonces tenemos que calcular la razón. Acuérdense que en la geométrica es a sub n sobre a sub n menos 1. ¿Qué quiere decir? Cualquier término restado su anterior. 4 dividido. 4 dividido el término 4, dividido el término 3, el término 3 dividido el término 2, ¿sí? Eso es calcular la razón geométrica, ¿sí? Dos términos que sean consecutivos los divido, el más grande dividido el más chico, ¿sí? Siempre tenemos que ir a eso, a encontrar la razón, el término 1, y con eso se arma todo, ¿sí? Entonces, en el punto 4, en este que estamos trabajando ahora, es aplicar esos dos conceptos que tenemos, Q y A sub 1, acá, a esta fórmula, ¿sí? Sí, sí. ¿Hay Y en alguna el C duda ya me más? di cuenta. En el C. En el C tenés que multiplicarlo por Es 2. fácil, claro, ¿viste? Esa es la 2 razón por 2, 2. 4, 4 por 2, Y ya 8, 8 tenés por el 2, A, 16. claro, y ya tenés el A sub 1, ya está. ¿Sí? Sí, Bien. eso es todo. ¿Alguna otra duda más? Profe, una pregunta. Sí, sí. Aunque no tiene mucho que ver con matemáticas, pero ¿estamos haciendo en trimestre o en cuatrimestre? Estamos trabajando Cuatrimestre. en cuatrimestre. La calificación que yo le pasé el otro día era una calificación parcial, ¿sí? Era para que ustedes se notifiquen o sus familiares se notifiquen sobre cómo vienen con la materia por ahora. Creo que ahora en julio se tiene que cerrar otra planilla, Ah, si no me equivoco. Le hago una pregunta. ¿Cuántos trabajos son en el año? Y los que vayamos haciendo, en teoría tiene que ser uno por semana mínimo. Son como 40 trabajos más. Y sí, chicos, El año pasado ahora, hicimos 10 este nomás. Y hoy año, hicimos 9 sí. en solo ¿Por 40. qué? Porque este año ya estamos